Y ahora quiero presentarles la historia de un hombre que nació en Iquitos y a quien los estudios y el trabajo lo llevaron por el mundo entero. Él llegó a ocupar importantes cargos internacionales en el mundo financiero. Sin embargo, siempre estuvo dispuesto a venir a trabajar por el Perú cada vez que lo llamaron. Su vida tampoco estuvo exenta de peligro y aventura. Él tuvo que huir del Perú en un momento cuando lo persiguió Velasco Alvarado y también cuando fue amenazado de muerte por Sendero. Estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski, o PPK, candidato a la presidencia de la República que hoy ocupa el segundo lugar en las encuestas. A sus 77 años tiene una energía sorprendente. ¿Qué le diría a aquellas personas que dicen que es mayor para ser presidente? Yo les diría, la experiencia vale unos cuantos años más. Ha ocupado los puestos más importantes del sistema financiero. Fue economista del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, gerente del Banco Central de Reserva, ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros. Sí, juro. Y ha sido contratado por gobiernos de diferentes países para asesorarlos en temas financieros. Pedro Pablo Kuczynski nació en Lima el 3 de octubre de 1938. Su padre fue un médico alemán especializado en enfermedades infecciosas, que llegó a Iquitos para trabajar dirigiendo el leprosorio de San Pablo. Allí vio el infierno que vivían los enfermos, que eran tratados como animales, encerrados en jaulas y rechazados por la sociedad. Él dijo, saquen la jaula, sáquenlos, y lo que tenemos que hacer es prevención. Y consiguió un barco hospital y viajaba por toda la selva buscando a enfermos. Tal fue la fama que el leprosorio ganó gracias al trabajo del padre de Pedro Pablo, que en 1952 fue visitado por el Che Guevara. La anécdota quedó plasmada en la película Diarios de Motocicleta. Bienvenido, San Pablo. Gracias al aporte del padre de Pedro Pablo Kuczynski en el campo de la medicina, hoy hay un centro de investigaciones médicas en Iquitos que lleva su nombre. A sus 77 años, Pedro Pablo Kuczynski recorre el país de punta a punta para conquistar el voto de los peruanos con propuestas que el Instituto de Defensa Legal ha calificado como las mejores entre todos los candidatos. ¿Por quién va a votar? ¿Por quién va a ser PPK? ¿Crees que los años le suman o le restan? Más hablemos de experiencia, no de edad, ¿no? Porque la experiencia es lo que vale ahorita para gobernar bien el país. Porque es una persona preparada. Y en PPK vemos eso, el cambio, la renovación, propuestas serias y que es la solución que el país necesita. Pedro Pablo Kuczynski estudió en Lima y culminó sus estudios en un colegio militar en Inglaterra. Eran colegios casi militares, disciplina, castigo corporal, ¿no? Cosas así. Y la verdad es que uno sale de ahí o muerto o curado, ¿no? Con una beca logró ingresar al Conservatorio de Suiza para estudiar música y luego estudió composición, piano y flauta en el Royal College of Music en Inglaterra. Luego consiguió una beca para la Universidad de Oxford en Inglaterra, donde estudió filosofía, economía y política. Después haría un posgrado en economía en la Universidad de Princeton, también becado, y a los 22 años lo reclutó el Banco Mundial. Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el empleado más joven de la historia en esta entidad financiera. Yo fui el primero, el conejillo de Indias, el cuy, digamos. Después tomaron a otro al año, también de Princeton, y al tercer año empezó el programa de jóvenes profesionales del Banco Mundial, que es emblemático y que es lo que yo quiero hacer con la administración pública en el Perú, algo similar.
Su trabajo lo llevó a brindar asesoría económica a Chile, Argentina, Haití, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua. Pero en 1966, llamado por el presidente Belaúnde, dejó su prometedora carrera en el Banco Mundial y apostó por venir al Perú para ser gerente general del Banco Central de Reserva. Fueron 2 años y medio súper interesantes que he consignado en una memoria, un libro que todavía se estudia en las universidades. El 3 de octubre de 1968 fue el golpe de Estado. Ese día, mientras Pedro Pablo cumplía 30 años, las fuerzas militares de Velasco lo amenazaron para que abra la bóveda del Banco Central de Reserva. Y el general Velasco me citó a Palacio y me dijo, ¿a dónde está la plata? Dicen que te pusieron un arma en la mesa. Sí, me dijeron, ¿a dónde está la plata? Con una lisura, ¿no? Poco tiempo después, el gobierno militar ordenó su captura y Pedro Pablo tuvo que huir del país, hacia Estados Unidos. Consiguió trabajo en el Fondo Monetario Internacional y con la ayuda de esta institución pudo sacar a su familia del Perú. Durante 6 años se desempeñó como jefe regional económico para Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Luego trabajaría para Alcoa, la empresa de aluminio más grande del mundo. En 1980, Belaúnde lo llama nuevamente para que sea ministro de Energía y Minas. Pedro Pablo renunció a su puesto en la empresa minera, donde ganaba más de $15,000 al mes para venir al Perú al Ministerio de Energía y Minas, donde ganaba $150 mensuales. Pero los sacrificios y los buenos deseos le duraron muy poco, porque los terroristas se ensañaron con él y lo amenazaron a muerte. Metieron explosivos a la cochera del departamento que yo alquilaba y al final decidimos, pues, esto es demasiado peligroso. Pedro Pablo regresó a Estados Unidos y trabajó como gerente del First Boston Bank, donde tuvo la visión de desarrollar alianzas estratégicas con mercados emergentes, lo que más tarde sería un boom en todo el mundo. Yo empecé con Asia, China, Taiwán, Singapur, Malasia, Tailandia, hice los primeros fondos mutuos en esos países. En el 2001, Alejandro Toledo, al asumir la presidencia, lo nombró ministro de Economía y luego presidente del Consejo de Ministros. Durante su gestión, Pedro Pablo Kuczynski puso sobre ruedas el modelo económico que frenó la inflación y logró que la economía peruana creciera hasta en un 8%. Al terminar el gobierno de Toledo, en el 2007, Pedro Pablo Kuczynski decidió embarcarse en una iniciativa propia. Fundó Agua Limpia, ONG que provee de agua potable y desagüe a las zonas más pobres del país. Yo como ministro de Economía veía a muchos alcaldes, recibía a casi todos los que me pedían cita y muchos de ellos siempre venían con algún proyecto de agua potable y todos necesitaban ayuda. Entonces yo dije, de repente podemos organizar algo que los ayude a hacer sus proyectos. Hasta la fecha, más de 360,000 personas han sido beneficiadas en Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Moquegua y Lima. Cuando llegó el ONG, cambió la vida. Anteriormente, estos niños se enfermaban de la diarrea, con el dolor de estómago. Mi estimado es que 1/3 de las personas en el Perú no tienen acceso al agua potable en sus casas. Algunos lo tienen por horas y hay 10 millones que no tienen eso. Tienen un caño afuera o un arroyo que de repente está contaminado. Y así es Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que creció en Iquitos y que tuvo su primer trabajo en Cusco como un contador de una hacienda. Un hombre al cual su esfuerzo y capacidad lo han llevado a los puestos más importantes en el mundo financiero y que sin embargo siempre regresa al Perú porque tiene en la sangre y en la memoria la herencia que le dejó su padre,
esa vocación de trabajar en nuestro país para ayudar a los más necesitados. ¿Y qué te diría ahora si te viesen en la carrera política? Me diría, estás loco de meterte a esta locura de una carrera presidencial. Pero me diría también, si piensas que puedes hacer algo por el Perú, hazlo. Estamos ahora en la casa de Pedro Pablo Kuczynski, o de PPK. ¿Quién te puso PPK? Uy, hace años que yo tengo ese apodo, desde los 60. ¿La prensa o los amigos? Los amigos y después la prensa. Estaba viendo que entre las primeras cosas que hiciste cuando fuiste ministro de Energía fue fundar una oficina para la protección del medio ambiente. Claro, me tomé unos meses, 6, 7 meses, y en el año 1981 fundé esa oficina. Y ahora, ¿cuáles son tus propuestas en concreto para la conservación del medio ambiente? Primero empecemos con el desagüe. Los desagües en el Perú, la mayoría no son tratados, mucha gente no tiene desagüe. Eso va al río, al lago, al mar. Necesitamos un plan nacional de basura. Tenemos que tener un plan para forestar las altas cumbres de la costa para atraer lluvia, porque el calentamiento hace que los glaciares se derritan y al final no va a haber agua. Para que los glaciares sigan absorbiendo humedad, hay que poner bosques en las alturas. Yo creo que es un programa bien importante. Tenemos que terminar la Chira y hacer un tratamiento químico del desagüe, no simplemente hacer un tubo largo que se va a 3 kilómetros y después toda la suciedad regresa. Ahora, el mar que llega a las costas donde está la playa, hay que limpiarlo y no permitir construcciones sonzas que van a malograr las corrientes, la visión de la playa, las olas, todo eso. ¿Qué le ofreces a los jóvenes como capacitación? Lo que queremos es darles a los chicos y chicas una opción en tercero de media a una carrera técnica, que es lo que hay en Alemania, con internados en provincias, porque muchos chicos vienen de lejos, y cuando terminan quinto o sexto de media, van a tener un grado que se puede usar para entrar a una universidad. Concretamente, ¿qué vas a hacer para simplificar la burocracia? El primer día vamos a presentar al Congreso un proyecto de ley donde hay 150 trámites que se van a simplificar y o eliminar. ¿Qué es lo que esperas dejarle al Perú como presidente? Yo espero dejarle primero una cultura de seguridad. Un país donde no te están asaltando, un país donde no te extorsionan, un país donde los jueces no te piden plata, los policías tampoco. Eso es para empezar. Un país más limpio. Segundo, necesitamos un país con transporte público que funcione. Agua potable y salud, fundamental. Necesitamos modernizar el sistema de salud. ¿Qué países has asesorado a nivel económico? Asesoramos al gobierno de España, a los principales bancos de España, asesoramos a Brasil en la renegociación de su deuda, asesoramos a Venezuela en lo mismo, y Venezuela en esa época no era el problema que es ahora. Asesoramos a China en grandes proyectos, asesoramos a Corea, y antes de eso yo era jefe de planificación del Banco Mundial y ayudé al gobierno de Corea a crear su banco de exportación e importación, el KEXIM, que es famoso, ¿no?
¿Qué te motiva a ti a seguir caminando día a día, haciendo campaña por los diferentes pueblos y en lugar de estar disfrutando la vida? No, lo que me motiva es que yo creo que... ¿El poder te atrae? No, a mí no me atrae ni la banda de Palacio, ni la banda presidencial, ni el tralalá. ¿Qué te atrae entonces? A mí lo que me atrae es que se hagan cosas. Por ejemplo, mi paso por el Ministerio de Economía, donde estuve casi 3 años, por el Ministerio de Energía y Minas, por el Banco Central, vimos resultados. Aquí es todo muy personalista, ¿no? Todos quieren ser la vedette, el gran héroe, el que da el discurso, pero eso no hace progresar un país. O sea, quieres trabajar por los resultados. Así es, 5 años. Y después, a mi casa. ¿Qué le dirías a la gente por qué tiene que votar por ti? Tienen que mirar las alternativas, ¿no? Yo creo que yo soy la persona con más experiencia, definitivamente según las encuestas, el más honesto, como digo, no tengo arrugas, no tengo cuestionamientos, porque haber pasado en la vida pública en el Perú, como yo he pasado en diversas ocasiones, más de 10 años, requiere un aguante tremendo, ¿no? Porque aquí todo es crítica, todo es acusaciones, etc. Yo he salido de eso con la bandera izada. ¿Qué le ofreces a los jóvenes que te acompañaron tanto en tu campaña anterior y ahora no han estado tan presentes? Yo lo que le digo a los jóvenes es que queremos un país más limpio en sus jueces, más limpio en su seguridad ciudadana, más limpio en sus calles, más limpio en sus playas, porque la suciedad no solo es física, es moral. Necesitamos limpieza, jóvenes, trabajemos juntos para conseguir eso. Le agradecemos a Pedro Pablo Kuczynski por habernos recibido en su casa. Él estaba enfermo, como han podido ver, con un poco de tos. Había quedado en venir al set y quiso hacerlo, pero nosotros decidimos acercarnos a su casa porque estaba con fiebre también, con este virus que a muchos les ha agarrado.